Pregunto, ¿por qué Dios creó a Lucifer si él sabía que iba a pecar? Partamos de esta premisa. Dios es excesivamente santo. Daniel 7 dice que un río de fuego salía delante de él, versículo 9. Es decir, donde Dios está no hay contaminación, porque el fuego todo lo purifica y Dios es fuego consumidor. Para que Dios sea justo, tiene que ser la justicia en persona. De lo contrario, no sería un Dios confiable. Entonces Dios, en su presciencia, es decir, en su conocimiento previo, sabía que el problema no estaba en crear a un ser hermoso, porque todo lo que Dios crea es hermoso en gran manera. El problema no está en el cuchillo, el problema está en el uso que usted le da al cuchillo. Las bombas atómicas Dios las ha permitido porque ellas no explotan solas. Tiene que haber una persona que active el detonador y entonces ella explota. Dios hizo a todos los seres celestiales santos sin inclinación a lo malo, porque el mal no existía. Solamente existía lo bueno. Pero Dios ha creado a las personas inteligentes, que somos todos, unos más que otros. Nos creó con un privilegio que su naturaleza es permitida, que es el libre albedrío. El libre albedrío es la facultad que Dios le da al ser humano o a los seres creados con mente para que ellos decidan si le sirven a Dios o no. El mal no existía. Dios creó a Lucifer, pero para Dios crear a Lucifer, Dios tuvo que hacerse ángel. ¿Qué base bíblica tengo yo de que Dios se hizo ángel? Un solo texto de tantos que hay. En el cielo nos dice, en Apocalipsis 12 nos dice, y hubo una batalla en el cielo. Miguel y qué? Y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Es decir, ya cuando comienza la crisis en el cielo, ya había un ángel. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Sabe qué significa arcángel? Arcángel es un vocablo griego compuesto de dos palabras. Arge, que significa principal o jefe, y angelos, que significa mensajero o ángel. Es decir, ya la Biblia me dice que había un jefe de los ángeles en el cielo, porque le llaman el arcángel Miguel. Y como Judas 9 dice que el arcángel Miguel fue a buscar los restos de Moisés, entonces da a entender que había un arcángel en el cielo. Y Lucifer se vio como un arcángel en el cielo. Yes. Hasta ahora me van siguiendo, ¿verdad? No, pero sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que provocó que Lucifer se levantara contra Dios? Dice el libro Primeros Escritos, la historia, la redención y el conflicto de los siglos, y también el pasaje del profeta. Los 4 libros dicen que el Hijo entraba en los designios del Padre, y Lucifer vio
que siendo un querubín, ¿qué es un querubín? Es un ángel poderoso que cubre con la gloria de Dios y se llena de gloria. Es más, en el tomo 7, el comentario bíblico de la prueba inspirada, que el único ángel que tenía un trono de luz era Lucifer. Era el cuarto. ¿Y sabe qué lugar ocupaba él? La izquierda. La diestra la ocupaba Cristo. Entonces, al ver que Cristo entraba en los designios del Padre, ¿por qué a mí no se me invita? Le voy a decir por qué. ¿Quiénes de aquí saben mandarín? ¿Qué sería ahora que Fernando, que habla mandarín, tenga un concilio con todos los que hablan mandarín y me invite a mí que no hablo mandarín? ¿Qué significa eso? Una ofensa, una desconsideración. Entonces Dios no podía invitar a un ser creado cuando Él iba a hablar como creador que tiene otro lenguaje. ¿Me están siguiendo? Dios no podía, es más, me voy un poquito más lejos. Para Dios crearnos tuvo que degradarse de Dios a ángel y de ángel a persona tuteante. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, cuando Lucifer ve que el Hijo entra en los designios del Padre, se pregunta: ¿y por qué a mí no? ¿Usted cree que un ángel se puede levantar contra Dios? Ninguno. Lo que pasa es que él vio en Cristo un ángel, y yo peleo con otro igual mío. Peleo con Fernando porque es humano como yo. Peleo contigo porque tú eres humano. Pero cuando es un ser supremo, yo no voy a pelear contigo. Es una magnia, es una locura. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer? Él vio que aquel ángel era un ángel igual que él. Como él dirigía el coro: yo soy querubín cubridor, esta que viene. Si es ángel igual que yo, ¿por qué lo invitan a mí no? A los concilios del cielo. Pero él no sabe que Dios iba a hablar en el lenguaje de Dios, no en el lenguaje de Lucifer, que usted ha creado. Por tanto, no lo puede invitar. No sé si me está siguiendo la idea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué el Padre invitó al Hijo? Dice la sierva de Dios, que el Padre, y lo dice la Biblia, dice que en su conocimiento previo veía o vio que habría una rebelión en el cielo. Nada le acontece a Dios sin que él lo sepa, señores. Todas las cosas están desnudas, que tenemos que dar cuenta. Dios sabía que él es el Lucifer que estaba creando, se iba a levantar contra él. Estaba maquinando. Pero no es por decisión de él, sino por decisión de Lucifer. El libre albedrío de él. Ahora, dice Panteca de página 15 y página 16, que cuando él estaba disgustado, él fue llamado a juicio. Yo me preguntaba, ¿de dónde la señora Juan llama? O sea, dice que en Patriarcas y Profetas que Lucifer fue llamado a juicio. ¿Dónde dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Léalo conmigo en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Dice aquí: 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. La palabra, el verbo hallar en el hebreo significa juicio investigador. A él lo investigaron. Ven, mira, este arcángel que tú ves aquí, que es un ángel como tú, es Dios, que yo quise que se hiciera ángel para que tú te haras con ustedes. Porque yo me siento más en confianza con mis hijos que con el extraño, ¿o no? Pues yo quiero como Dios que ustedes se sientan bien en el lenguaje de Él, que es el lenguaje de los ángeles, y no en el lenguaje mío. Porque para que ustedes me entiendan, tiene que ser Dios, y ustedes no son Dios, son seres creados. Pero yo voy a degradar mi lenguaje para hablar en el lenguaje de ustedes. Porque dice 1 Corintios 13 que Dios tiene diferentes niveles
de lenguaje. Hay un ángel, hay un nivel de idioma para los ángeles. Si yo hablare lenguas humanas o angélicas, los ángeles tienen un idioma que tú y yo no lo vamos a hablar nunca. Nunca. Entonces Dios hablaba a nivel de ángel con otro ángel. ¿Hasta ahí me van entendiendo, por favor? Ok. Cuando he necesitado, yo mira, este que está aquí es de Arcángel Miguel. Ese es Dios que yo quise que se rebajara para que ustedes se sintieran más cómodos, no hablando mandarín, sino del lenguaje de ustedes. Dice que él se postró y reconoció la grandeza del ángel del pacto. Pero luego había en su mente que una lucha, dice ella. Hermanos, ¿por qué Dios expulsó del cielo a Lucifer? ¿Por qué Cristo no murió en el Calvario por Lucifer si era un ser creado como el hombre? ¿No hizo Dios una apología de su posición? ¿No hizo Dios una discriminación eligiendo a los humanos salvarse y a los ángeles no? No. Porque dice Apocalipsis 12:7 que hubo una guerra en el cielo. Cuando usted quiere estar de acuerdo con el otro, no le hace la guerra. Aviene, se acerca, conversa. Él no quiso ser perdonado, y como el perdón es una persona, el perdón no es un acto, no una decisión, el perdón es una persona llamada Jesucristo. Como no quiso a Cristo, no quiso el perdón, y el perdón entonces ¿qué hizo? Se fue. Porque Dios no fuerza la voluntad de los seres creados. Como Él no quiso ser perdonado según Apocalipsis 12, entonces hubo una guerra en el cielo y fue expulsado. ¿A dónde fue expulsado Lucifer? A la tierra. No, Señor. Apocalipsis 12 dice que fue arrojado a la tierra, fue después del Calvario. Él fue arrojado al espacio exterior, dice San Pedro. Y dice entonces que Él se fue a tentar a todos los mundos. Y no tuvo éxito. Hermanos, fue arrojado, dice, a lo oscuro, porque donde Dios no está, lo que hay es oscuridad. Y él comenzó a visitar los demás planetas. Pero dice Apocalipsis 12:3 que el dragón se llevó la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles, con el rabo, con la cola. ¿Cómo con la cola? En Isaías 9:15 dice que la cola es la mentira. ¿Cuál fue la mentira del diablo? Que Dios es injusto. Y voy a decir algo que muchos van a ponerlo a pensar. ¿Sabe qué dice el libro Comentario Bíblico, tomo 5, página 1105? Que Cristo es la personificación de la ley. Por eso es que Patriarcas y Profetas dice que Satanás quiso corregir la ley, y corregir la ley significa quitar a Dios del medio, porque es la ley personificada. ¿Me están siguiendo, porfa? Oh, mis hermanos, vino a la tierra, pero ¿sabe a qué consultó? Dice el libro La Historia de la Redención, página 19. Dice que Dios Padre consultó con el Hijo para crear este planeta, y no es tiempo para esto ahora, todavía me queda tiempo, pero no para explicar tantas cosas. Miren, según la Biblia, este es el último planeta que Dios creó, no ha creado más. Y la pluma inspirada dice, la Review Herald, que este fue el último planeta que Dios creó y está descansando su sábado hace 6.000 años. Es decir, cuando Dios creó el 6 día, el séptimo día descansó, Adán no podía guardar el sábado porque no sabía. Él tenía que aprender de Dios cómo se guarda el sábado.
Porque cuando Dios termina de guardarlo, que lo santifica, no es antes. ¿Me sigue, por favor? Después que Dios lo guarda con Adán, entonces Él le dice, ahora guarden ustedes el próximo sábado de adelante, porque ya este está santo. ¿Me están siguiendo, por favor? El sábado es santo no porque es día, es santo porque Dios lo guardó. Y después de las 24 horas, entonces Él le entregó santo a Adán. Y Adán comienza del segundo sábado en adelante a guardar como aprendió en el primer sábado. ¿Me están siguiendo, por favor? Ahora, ¿por qué Dios creó este mundo después de la caída? Dice la sierva de Dios que el propósito de Dios era crear este planeta para, eso está en el libro La Verdad acerca de los ángeles. Dice ella que Dios creó este planeta para ocupar el lugar para ocupar las vacantes dejadas por los demonios del cielo. ¿Me están entendiendo? Es decir, Dios creó este planeta, el último, lo crea para que de aquí salieran los hombres que van a ocupar el lugar de Lucifer y de los ángeles caídos. La tercera parte. De la tercera parte. Es más, me voy un poquito más lejos. Este es el único planeta de todos creados que procrea. Y tengo cita para esto, pero no es el tiempo para ahora. Porque nosotros estamos en la procreación completando el número de los caídos del cielo. Por eso es que el diablo se opone al matrimonio heterosexual de un hombre con una mujer. Porque él sabe, eso está en el libro Profetas y Reyes, dice la sierva de Dios, que Satanás dice, ustedes fueron creados para sustituirme a mí. ¿Entienden ahora por qué hay homosexuales? Hay homosexuales porque ellos no procrean, pero tú y yo mixtos sí procreamos, y de esa procreación viene la herencia de los salvados que Jesús prometió. ¿Me están siguiendo? Oh my God. Hermanos, viene este canalla, este malvado. Usted preguntará, ¿qué mandamiento violó a Lucifer? ¿Cuál de los 10? Los 10 lo violó. Porque, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. En el texto hebreo dice, no tendrás otro Jehová como yo. Otro Elohim como yo. ¿Cuál era el Dios de Lucifer? ¿Qué es lo que busca en la Biblia? ¿Qué es lo que busca en la Biblia? Ya conmigo, Isaías. Y cuente conmigo. Isaías 14. Cuenten conmigo. Ustedes saben que en el español se usa el sujeto tácito, que no hay que mencionarlo. Pero en hebreo no es así. En hebreo se cita el sujeto. Dice así, Isaías 14, versículo 12. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, yo, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré. ¿Cuántos yo van? Van dos. Sobre el monte yo me sentaré. ¿Cuántos van? En los extremos del norte, sobre las nubes, las nubes, yo subiré y yo seré semejante a... Son 5 yoes. ¿Cuál era el mandamiento 1 y 2 que estaba violando? El yo. Enalteció de tu corazón, acá de tu hermosura. Él fue un Adonis. Se adoró a sí mismo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo tomó, no lo tomó, dice, porque fue simulando que era de Dios, que quería un cambio, pero al contrario, con la lengua, con el rabo, con la cola, ¿qué hacía? Hablaba mal de Dios. Cuarto mandamiento, ¿cómo lo violó él? Destruyó la paz del cielo. No hubo sábado en la presencia de Lucifer.
Se rebeló contra el sábado. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién violó? A Dios. Sexto mandamiento, no matarás. ¿A quién mató? A todos los ángeles que se llevó. Séptimo mandamiento, no cometas adulterio. ¿Cuál era el Dios de él? Yo era su Dios. Octavo mandamiento, no robarás. ¿Qué hizo el ángel? Se robó una tercera parte de los ángeles que eran de Dios. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y décimo mandamiento, no codiciarás. ¿Cómo dice la Biblia? Sobre las alturas de la tierra subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Él quería ser semejante a Dios en poder, no en santidad. Hermanos, es de la guerra de todas las guerras. Un dato. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Sí. ¿Por qué los creó? Los creó a pesar de su presencia divina. Sabía que ese Adán que iba a pecar sería sustituido por el segundo Adán, que sería Cristo. Y dice el libro La Educación, la de Dios, que él rodeó a Lucifer, a Adán de todas, dice que Dios era el maestro de él. Dice también dice que él era el maestro de Adán. Le enseñó todo, la bomba atómica, todo esto, pero para bien. No para mal, para bien. El planeta era uniforme. Cuando peca, porque pecar no es, yo he enseñado que Eva no pecó porque comió el fruto, al contrario, ella pecó porque estaba en pecado ya, porque estaba codiciando. Un hermano se acercó a mí y me dijo: mira, yo estaba enamorado de una mujer y soy un hombre casado, pero me gustaba otra mujer, y esa mujer que es del mundo me invitó con ella y yo fui con ella. Después en el camino me perdí. ¿Pecó o no pecó? Ya había pecado. Ya había pecado aquí. La deseó en su corazón. Hermanos, ya sabemos la historia. El planeta se transformó cuando vino el diluvio, y gloria a Dios por el diluvio. El diluvio, según los estudios que se han hecho, el planeta tenía una temperatura uniforme, no había ni calor ni frío. Y en el diluvio el planeta se inclinó a la derecha 90 grados, una señal de rendir cuenta a su creador. Por eso que hay invierno, verano, otoño y primavera. Todo el tiempo era primavera, hasta que vino el diluvio y dañó todo. Ahora, el Armagedón comenzó en el cielo, en la mente de un ángel, pasó a la tierra en la mente de Adán, y cuando Cristo murió en la cruz, dice la sierva de Dios, y la palabra de Dios dice que Lucifer estudió desde la promesa de Génesis 3:15, estudió la simiente. Y me gusta como está en el hebreo. Hay cosas que hay que saber, hay que enseñar a los hermanos. Nosotros hemos aprendido, decimos, enemistad pondré entre ti y la mujer. Eso es Dios a la serpiente. Pero Dios no es loco. Él no está hablando con la serpiente, está hablando con el que estaba detrás de la serpiente. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta, en el hebreo dice esta, dice este, refiriéndose a un varón. No dice esta, dice este. No dice te herir, dice te aplastará. El verbo shut es aplastar, no es herir. Este te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. El calcañar es para que la gente caiga hacia atrás. Pero cuando Cristo cayó hacia atrás en su muerte, al tercer día resucita victorioso. Gloria a Dios. Dice la sierva de Dios en el libro El Deseado y en el libro Primeros Escritos, dice que los ángeles querían retener el cuerpo de Jesús, los demonios allí, para que no resucitara. Y déjeme decir una cosa que yo no he enseñado y le voy a decir ahora.
No me gusta la traducción que hace con Juan 19:30, que dijo Dios, dice Cristo consumado. El griego dice cuenta saldada. Cuenta saldada. No es consumado, no es cuenta saldada. ¿Qué cuenta? Dice Colosenses 2, 14, 16, dice, rayendo la cédula que no será contraria. Esa cédula era un pagaré, un girógrafo en el griego, que tú firmaste al diablo por tu vida, por transgresor. Y Cristo y pagó el pagaré. Amén. Por eso es que dice, consumado es, que es cuenta saldada. Dice la sierva de Dios que en ese momento, en ese instante, Mustafa, en ese instante es cuando Lucifer es arrojado definitivamente del cielo, porque antes no representaba en los concilios. ¿Por qué no representaba? Porque él era el jefe del planeta, al caer Adán, y él no representaba. ¿Qué muestra? ¿Y qué tú haces aquí? Ah, bueno. ¿Y tú? Ah, bueno. Él era quien pasaba revista su tropa aquí abajo. Y hermanos, miren, yo creo que estamos metidos, que estamos metidos en una lucha grande. En la medida en que nos aproximemos al fin del tiempo, veremos a Satanás face to face. Se lo dice uno que puede, por condición y por momento. Mire, el diablo se me metió en mi casa el martes. Y usted va a decir, bueno, te metió en tu casa porque algo tú hiciste más malo. Bueno, entonces Jesús también, porque Jesús se le metió el diablo no, se le metió en San Nazaret cuando comenzó a predicar. ¿Qué pasó? Dice que Satanás tomó a toda la iglesia y llevó a Jesús a un despeñadero. Estamos hablando de 30 pisos de altura. Toda la iglesia. Dice que Jesús pasó en medio de ellos. Pues dice el deseado que fueron los ángeles que cubrieron a Jesús para que no viera. Miren, yo he tenido en mi casa 1 hora, 2 horas de lucha con ese señor. Lucha tremenda. Te me vas de aquí que tú no tienes nada que ver en esta casa. Y cuando comienzo a cantar un himno, entonces él se va. Y él se va. Y él se va. Cuando abro la Biblia, y óigalo bien, cuando la Biblia se abre, es un manantial no solamente de gozo, sino es un manantial de poder. Y cuando esta entra a nosotros, somos más que vencedores. Hermanos, tenemos una lucha. Cuando veamos una gente que nos provoque, ve al diablo. No voy a esa persona, no peluque con esa persona, es el diablo. En mi casa se metieron el domingo, en la tarde, a las 3 de la tarde, y se llevaron los televisores y todo. Se llevaron todo. Y el que ha visitado mi casa, que es muy difícil de robar, porque tiene demasiado reja por todas partes, pero muy difícil. Pero el diablo se mete, hermano. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? El diablo no. Mira, la puerta de Jerusalén, la puerta de la ciudad de Jerusalén pesaba tanto que 30 hombres no podían abrirla. Tiene que ser más de 30. Y una noche amaneció abierta. ¿Quién la abrió? El diablo. Hermanos, así como Dios usa hombres para que sean profetas, el diablo usa hombres para que sean los instigadores al mal al pueblo de Dios. Cuando usted ve una mujer o un hombre o un hijo insultándote, es el diablo que está en esa persona. Quédate callado, no se mete con oración nada más. A veces él mismo crea el tránsito, congestionarlo para que uno explote. ¿Qué va? Mientras está congestionado, comienza a orar. Yo recuerdo que esto es
una experiencia. Miren, a veces yo estoy orando y Satanás me pone una canción de aquí, ya cuando yo era impío, hace 50 y pico de años, me lo trae a la memoria. ¿Sabe qué hago yo? Meto al cantante en la oración. ¿Qué hace él? Lo quita. ¿Me estás entendiendo? Meto al cantante y a los músicos y a los que les gusta la música, lo meto para que le dé arrepentimiento. Entonces, como el músico está muerto, a los otros seguidores se arrepienten y yo oro por eso. Sí, yo tengo una pregunta con relación a eso. Muchas veces uno está orando, como usted acaba de decir, el diablo no conoce los pensamientos de uno, dice la palabra, que lo único que no... Pero es psicólogo. Ajá, porque... Y estudia la conducta humana. Porque muchas veces yo estoy orando y el hilo de la conversación con el Señor me la corta hasta con un fregado de plato, hasta con planchar, lavar, o sea, en medio de la oración se te mete otra cosa en la mente. Sí. Y así mismo yo digo, ¿y cómo si el diablo no conoce lo que yo estoy haciendo? Hablando con el Señor, viene y se mete, porque solamente el diablo que quiere dividir la relación que uno tiene con Dios. Sí, ¿sabe que en psicología clínica se enseña? Hay una regla, la psicología clínica hay un regla, la conducta, la ciencia de la conducta, behaviorism en inglés. Ahí Satanás estudia, lo dice la ciencia de Dios, dice que él estudia cómo nos sentamos, cómo hablamos, cómo comemos. Él estudia todo y luego viene con el ataque. La tentación de Fernando no es la mía, porque Dios, Satanás va a tentar a Fernando en la debilidad de él y a mí en la mía. Por ejemplo, Satanás nunca me va a tentar con el alcohol porque él nunca me gustó. No me va a tentar con la mujer ajena porque siempre la respeté. Mujer casada, una mujer casada, no es mía. No me va a tentar con el cigarrillo ni la droga porque nunca usé. Ahora sí me va a tentar con la comida. ¿Entendió ahora? Él me va a tentar, esa barriga es de eso. ¿O usted cree que fue aire? Esa barriga es de eso. Es una lucha con el diablo. Entonces él me va a tentar por ahí. Y si soy débil por la comida, es casi seguro que soy débil por el sexo opuesto. Por antonomasia. Todo glotón es indirectamente un hombre débil por el sexo opuesto. Y si no lo cree, lea la historia para que usted vea. Dime, mi hermano, que te estoy acabando. Sí, fíjate, Romero, en el caso de ella, que ella tocó el punto que el diablo viene con los pensamientos. Lo que pasa es que durante la semana él va estudiando a la persona y lo que tú conversas con los demás por lo que hay que orar. Entonces, en el momento que tú vas a orar y él sabe que tú vas a pedir por eso, por esa situación, por esto y aquello, entonces trae los malos pensamientos a tu mente para desviarte de la oración, de que ores por tal persona o por tal problema. Eso es así. Faltan 14 para las 11, mis hermanos. ¿Alguien más tiene algo que decir? Dime, Angelita, ¿qué cosa con tu hermana ahora? No te apures, que somos la misma sangre. Dime, Luz. Bueno, yo tengo que decirles un testimonio muy tremendo que me pasó hace poco. Vino Satanás delante de mí, en mi habitación. Yo vi la puerta cuando se abrió. Y digo, esto no es de Dios que entró aquí. Me despierto y cojo la Biblia. Inmediatamente. Tomo mi Biblia en la mano. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Un hombre de 2 metros y medio, así de grande, que topaba casi con el techo. Y un cinto dorado. Digo, si me das temor, no eres de Dios. Si me das paz, no eres de Dios. Dime quién tú eres. Porque no tengo paz. Entonces me dijo, es que quiero matarte y no me dejan. Digo, ¿matarte? Digo, no, el Señor no te va a dejar. Digo, y yo no te tengo miedo. Digo, cogí la Biblia y le dije, mira, te rocío la sangre de Jesús. Yo no tengo parte ni arte contigo. Puedes irte y no te tengo miedo. Y de ahí mismo comencé a cantar el Salmo 121, tranquilita. Y se puso los ojos, me lo puso como llama de fuego. Venía como para encima de mí. Yo dije, no te acerques, que el otro está ahí ya.
ya está a favor mío por la sangre de Cristo. Cojo la Biblia, hermano, y le puse la Biblia así, y de la Biblia emitían rayos contra él. ¿Y qué así? Sí, de la Biblia salían como rayos ¿Qué contra sale él. rayo? Y ¿Sale yo rayo? le dije, esa es la que te domina a ti. Vete, escrito está. ¿Qué Más fue? nunca, hermano, más nunca. Hermanos, lo que pasa es que nosotros, el diablo quiere que veamos el problema, Dios quiere que veamos a Dios. Es a Dios, Él quiere que lo veamos a Él, porque la lucha que comenzó en el cielo va a terminar después del milenio. O sea que va a continuar. Esta lucha va a continuar. Yo he sido testigo de personas que yo he visto estudiando la Biblia, que su rostro les ha brillado. Yo lo he visto, yo saben todo la verdad. Es que ese libro es raro. Yo le pedí a Dios esta madrugada, Señor, dame tanto deseo de leer la Biblia hoy, que no tenga deseo de tenerme. Mira, hermano, cuando me levanté a leer la Biblia, no me quería parar. Pero si tú no lo pides, no lo das. Entonces es la lucha. Dios no quiere que luchemos con el diablo. Te va a vencer. Tu lucha es permanecer al lado de Dios todo el tiempo. Amén. Eso es lo que se llama la batalla de la fe. La batalla de la fe es esa, mantenernos. Que tú quieres, dice una voz, vete a leer la Biblia, y otro está diciendo vete a ver televisión. O desde la primera. Esa es la batalla de la fe. Dime, María. Sí, con ese mismo tema, que es una lucha fuerte. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en un mundo donde no había pecado y Satanás pudo convencer la tercera parte de los ángeles. Entonces, yo, como te acabo de decir, yo creo que solamente nosotros podemos ganar es cerca de Cristo Jesús. Porque a Satanás no es fácil. No es fácil, porque como uno pudo ver, que a veces uno dice que a mí no me va a vencer o a mí esto, pero cuando uno estudia y ahora en este trimestre, que uno ve que Satanás pudo convencer la tercera parte de los ángeles, donde no conocían el pecado, donde no había maldad ni nada, y lo convenció. Y tomó a Jesús y lo cargó y lo llevó a las almenas del templo. Yo estaba, no, espérate, la almena del templo tenía una altura de 40 pies. La gente lo pone como un edificio bien alto, 40 pies. Yo estaba trazando la línea, son 40 pisos que tenía. 40 pisos tenía la almena del templo, un templo bien alto. Y le dijo, y el griego dice que Satanás cargó a Jesús y lo llevó al techo y le dijo, tírate. Es una guerra. Termino con esta pregunta y la respondo en breve por razones de tiempo. Faltan 10 para las 11. Oiga bien, estamos terminando. Surge la pregunta. Entonces, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer cuando se rebeló? Si Dios lo hubiera destruido, hubiese quedado la duda en los ángeles. ¿Tendría razón Lucifer que Dios lo destruyó y no quiso que hablara? Otra pregunta, ¿por qué Dios no destruyó a Caín cuando mató a Abel? Que lamentablemente Hollywood pinta o presenta a Caín con un bate y le da un garrotazo. No, el griego dice que le cortó aquí, le cortó la nuca. Léalo en griego, está en primera de Juan, está, que fue que le cortó la nuca. Lo degolló. ¿Por qué Dios no destruyó a Caín? Y ahí viene la respuesta. Porque Dios dijo a los ángeles, el tiempo va a hablar porque yo no lo destruí. Y cuando llegó al Calvario, que Cristo fue crucificado y maltratado, dice el deseado, que los ángeles por disciplina al Padre se contuvieron de no destruir a los asesinos, sino que se contuvieron. Y cuando ellos vieron cómo porque mira, hermano, Jesús, no le gusta que un hermano decir esto, pero la Biblia lo dice, Jesús murió en cuero, en pelota, como dice uno vulgarmente. Dios en cuero, sin el traje que tenía Adán,
Antes de caer, así estaba Jesús, sin caer, pagando por el hombre. Y cuando ven en la crucifixión de Cristo, dice, en el cielo ha habido 3 silencios. Averígüenlo, le voy a decir uno. Hubo un silencio cuando el hombre cayó. Hubo otro silencio cuando Jesús estaba siendo crucificado. Dice que todo el universo estaba contemplando ese drama. Y cuando vieron todo el maltrato que le hicieron a Dios en persona, oigan, a Dios, dijeron ellos, ay, pero mira lo que este hombre quería hacer, este señor, era convertir el universo en lo que está haciendo en el planeta Tierra. Ah, no hay que destruirlo ya. Entonces Dios ejecuta. Sino todavía no hay que dejarlo un tiempo más. Y entonces Cristo dice, pagaré pagado. Y ahí dice que todos los ángeles hicieron bulla, saltaron de alegría, porque ya dice la gente de Dios que la muerte de Cristo es, la sangre de Cristo es una garantía de que el pecado no se va a levantar por segunda vez en el cielo, ni tampoco otro Satanás. Amén. Y nadie va a querer, va a desear ese agente en la tierra nueva. El tercer silencio va a ser cuando Cristo venga. Dice que todo el cielo guardó por casi media hora. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y yo me pregunto, ¿dónde estará el diablo cuando Cristo venga? En el mismo sitio donde estuvo cuando el diluvio. ¿Dónde estaba Satanás en el diluvio? Dice, se metió debajo del mar, allá. Cuando Cristo venga, Él se va a meter allá abajo. Allá abajo. El agua va a hervir. Y Él va a querer retener los muertos que están allá abajo. Cuando Cristo los llame, los muertos volverán a vivir. Amén. Mis hermanos, por favor, no se desanimen por lo que usted ve en la iglesia. Esta mañana que yo estoy dando la Biblia, esta Biblia no fue escrita ni para Abinader, ni para Biden, ni para el de Rusia, Putin. Esta Biblia fue escrita para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que comunicar lo que han encontrado en Dios al mundo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Que veamos detrás de una persona o a Satanás o a un ángel de Dios. Si usted quiere saber si Dios existe, arrodíllese y póngase a orar. Inmediatamente suena la bocina, suena el equipo de radio, suena lo que sea. Alguien te llama por teléfono. ¿Por qué? Porque no quiere que tú hables con Dios. Porque el poder de Dios está en la comunión. Y Jesús dijo, pero esta es la vida eterna, que te conozcan. El verbo conocer ahí en el griego es epignosis. Y epignosis es conocer como yo conozco a mi esposa. Como tú conoces a tu esposo. Eso es conocer. Y esa es la experiencia que Dios quiere que tengamos para ser vencedores en esta lucha entre el bien y el mal. Que Dios nos bendiga.